Queridos amigos, continuamos con este estudio del Padre O'Brien en busca de la Iglesia de Cristo. Algunos no católicos dicen, de la lectura del Nuevo Testamento se deriva la Iglesia. Y esto es un error contundente, porque es totalmente lo contrario. La Biblia nació de la Iglesia. Algunos hechos históricos lo demuestran. El Nuevo Testamento fue escrito totalmente por católicos: Mateo, Juan, Pedro, Pablo. San Pedro, el primer papa, escribió 2 cartas. La Iglesia Católica hizo y aprobó la lista de los libros del Nuevo Testamento, entre muchas cartas y evangelios que había. La declaración de la Iglesia de que los libros del Nuevo Testamento son inspirados por Dios constituyen la única autoridad para católicos y protestantes de que todos y solo esos libros fueron inspirados por Dios. La Iglesia Católica existió antes del Nuevo Testamento. La Iglesia Católica es la madre del Nuevo Testamento. Si la Iglesia no hubiera escrito y separado esos libros, no habría Nuevo Testamento. Si la Iglesia no hubiera dicho que esos libros eran inspirados por Dios, no conoceríamos su gran valor. La única autoridad que tenemos protestantes y católicos de que el Nuevo Testamento es inspirado es la declaración de la Iglesia. Con la posible excepción de San Juan, ninguno de los apóstoles conoció todos los libros que ahora forman el Nuevo Testamento. El mundo no tendría la Biblia si la Iglesia no lo hubiera preservado, resguardado del ataque de los bárbaros y copiándola en sus monasterios durante siglos antes de que la imprenta fuera inventada. Y no solo el Nuevo, sino también el Antiguo Testamento. La Iglesia sin Biblia predicó prácticamente todo el primer siglo. No había nada escrito, y cuando empezó a haber ya variedad de Biblias, tardó mucho en poder tener un ejemplar en las manos. San Pablo escribió el primer libro del Nuevo Testamento hacia el año 51, pero pasó tiempo para que sus cartas fueran valoradas por ser de Pablo y por ser inspiradas por Dios. Nadie sabía que Pablo estaba inspirado por Dios. Esto lo declaró la Iglesia el año 393. Las personas particulares no podían tener el Nuevo Testamento, solo toda una comunidad cooperaba para tener un ejemplar que eran caros. La Iglesia era una comunidad viva, en marcha, una institución que funcionaba, enseñaba, predicaba, tenía culto, salvaba, antes de que el Nuevo Testamento fuera escrito, copiado y difundido, aprobado y declarado palabra de Dios. La Iglesia es madre del Nuevo Testamento. La Iglesia no deriva ni su existencia ni la autoridad de sus enseñanzas del Nuevo Testamento. Existencia y autoridad se las dio Cristo. Si todas las Biblias se perdieran, la Iglesia estaría en modo de seguir predicando, porque todo el Antiguo y el Nuevo Testamento lo tiene vivo en su pensamiento, fresco en su memoria, en su vida litúrgica y sacramental, en sus tradiciones escritas y no escritas.
todo lo cual viene directamente de Cristo. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Aquella que haya sido fundada por Cristo en vida de Cristo, cosa que no tiene ninguna otra iglesia protestante. Lutero fundó la primera iglesia protestante el año 1524. Cristo promete a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y cumple esa promesa. 3 veces le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. En Juan 15. Pedro y la iglesia saben que él es el jefe. Pedro siempre es nombrado en las listas de apóstoles. Pedro es el primero que predica, hace el primer milagro, hace justicia en nombre de la iglesia en el caso de Ananías, Hechos 5. La sola sombra de Pedro cura a la gente. Pedro habla para defender a todos los apóstoles en Hechos 5:29. Pedro condena al mago Simón. Pedro supervisa las comunidades, Hechos 9. Jesús autoriza y manda enseñar en su nombre. Id e instruid a todas las naciones, enseñándolas a observar todas las cosas que yo os he mandado. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El que crea se salvará, pero el que no crea se condenará. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo soy el que los escogí y los envío a todo el mundo. Jesús promete su permanente presencia y ayuda a la comunidad. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Si Cristo hubiera fallado, si la iglesia defeccionara o se hubiera terminado, Cristo fracasó y eso definitivamente es imposible. La Iglesia Católica tiene 2020 años y sigue enseñando lo mismo que enseñó Pedro, que enseñó Pablo. Hoy enseña como enseñó entonces a griegos, judíos y romanos en el siglo I. Esta supervivencia de la Iglesia a través de persecuciones y calumnias, sin ceder en una sola de sus verdades y sin dejar de enseñar toda la doctrina de Jesús a todo el mundo, es la evidencia de que Cristo ha cumplido su promesa. Yo estaré con ustedes todos los días. La Iglesia Católica es hoy la única que llena esos 3 requisitos: una, santa, católica y apostólica. La revista Life, en un estudio, dice, titulado Catolicismo y Cristianismo, dice: catolicismo y cristianismo son históricamente idénticos. La revista pregunta: ¿cuál es la Iglesia de Cristo y dónde está? Time continúa: los católicos responden fácil, la fundó Cristo hace 20 siglos. Los protestantes, que saben que su iglesia fue fundada hace 30, 50 o un poco más de años, no pueden contestar esta pregunta. Para ellos la iglesia está en el cielo. Time de nuevo se pregunta: ¿puede haber una sola iglesia verdadera? De nuevo los católicos contestan sí. ¿Cómo? Obedeciendo al Papa. Y Time dice: los protestantes estadounidenses se han sentido cada vez más descontentos de sí mismos, sobre todo los que han sido misioneros.
¿Cómo pedirle a un chino del norte que se haga cristiano del sur? Imposible. Hasta aquí, time. Cristo fundó la iglesia el año 33, Lutero el año 1524. Y hoy todavía muchos siguen fundando la iglesia de Cristo. Cristo realmente funda esas iglesias de hoy, ¿no? La fundan hombres, la fundan mujeres. No hubo iglesia, no hubo salvación, no hubo bautismo, no hubo amor a Cristo antes del año 1524, que Lutero fundó la primera iglesia protestante. Antes todos eran católicos, no había protestantes. Entonces no había salvación, claro que la había. La tenía, la administraba la iglesia católica. Los protestantes han cambiado ya la doctrina de Cristo, que son las que enseñaron los apóstoles. Por ejemplo, la Sagrada Eucaristía. Los primeros cristianos ya creían en la Sagrada Eucaristía. Cuando comulguen, cuando reciban el pan, dice Pablo, piensen bien, porque es el cuerpo de Cristo. Los protestantes dicen, es idolatría adorar un pedazo de pan. No, la comunión es el verdadero cuerpo de Cristo. El perdón de los pecados. Quedan perdonados los pecados a aquellos a quienes ustedes se los perdonen, dice Cristo en Juan 20:23. Y Pablo dice, Él es el que nos encargó predicar el perdón, 2 Corintios 3:18. Los obispos y sacerdotes hoy perdonan con la autoridad de Cristo, en nombre de Cristo. Matrimonio indisoluble. Los protestantes divorcian fácilmente a sus feligreses. La iglesia nunca divorcia a nadie. Declara que un matrimonio no valió porque hubo engaño, porque ya estaba casado, etc. Cristo enseña la primacía de Pedro. Obedecemos a Pedro. Sabremos que donde está Pedro, allí está la verdadera iglesia. Porque a él le dijo Jesús, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Confirma, Pedro, en la fe a tus hermanos. Cristo confirió a Pedro y a los apóstoles el poder de enseñar sin error. Nos dice Pablo, cuando ustedes recibieron la palabra de Dios oyéndola de nosotros, la recibieron no como palabra de hombre, sino como lo que es verdad, palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:3. La promesa de Jesús de estar con la iglesia hasta el fin del mundo la protege del error y de la falsedad. A los protestantes, con toda humildad, no los ha enviado Cristo, ni les ha asegurado enseñar la verdad. Enseñan pues lo que ellos quieren, porque si cada quien de ellos interpreta la Biblia como quiere, pues eso es enseñar sus propias ideas, sus propias cosas. Termino diciendo lo que decía Gandhi, cuando poseo la verdad, soy invencible. Hasta pronto, queridos hermanos.